Nos encontramos inaugurando una nueva sección en lo que va a ser megáforo para estas elecciones 2023, en las que vamos a entrevistar a todos los precandidatos a intendente. Y hoy tenemos el gusto de estar con Carlos Galassi, que nos recibió en su estudio. Así que, Carlos, buen día y muchísimas gracias. Buen día, Tomás, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, por lo que tengo entendido, vos siempre tuviste vocación política, pero nunca ejerciste un cargo electivo, y este año decidiste lanzarte para participar en la elección a intendente de la ciudad. ¿Qué te surgió, qué te motivó para decidir ser candidato? Mira, siempre uno tiene esa vocación política de tratar de participar y de acompañar dentro de nuestro espacio, que es el Partido Justicialista, el Frente de Todos, aportando cada uno de su lugar, pero es real que nunca ocupé ningún cargo electivo, ni cargo municipal y demás. Esta sería la primera oportunidad, en que me postulo a un cargo, y la primera oportunidad que ocuparía un cargo a nivel municipal en toda mi militancia, ¿no? Y mi trayectoria política. Bien, en el Frente de Todos, a nivel nacional, ya vamos a ir a lo que es la ciudad de San Nicolás, se vaticina con que va a haber una interna entre un sector quizás más kirchnerista, un sector quizás más respaldado por Alberto Fernández. ¿Tenés algún candidato en particular que te gustaría que sea candidato? No, mira, yo creo que todos los nombres y los candidatos que suenan son realmente personas capaces y que pueden llevar adelante de la mejor manera nuestra propuesta electoral, y creo que cuando eso se resuelva a través del sistema de pasos o en el marco de un consenso, de una unidad, van a estar todos encolumnados tratando de presentar la mejor opción. Muy bien, y hay algo, digamos, que a nivel nacional ha tenido mucho impacto, y es el factor Javier Milei. Sobre todo en los jóvenes ha sido un referente que ha tenido una gran influencia. ¿Por qué crees que ha tenido este impacto y qué opinas al respecto? Sí, yo creo que hay una crisis o que venimos con una crisis de representación, una crisis de los partidos políticos. La gente, digamos, el ciudadano y la ciudadana están enojados con la política porque no le han resuelto los problemas, o porque no le han hablado como se le debe hablar a la gente, tratando de contenerla y darle participación también en las decisiones y en la vida política. Entonces, a partir de esa crisis, aparecen estos fenómenos que, digamos, captan de alguna manera la bronca de la sociedad y se transforman en algún tipo de referente u opción, que yo creo que es momentáneo, que entiendo que a partir de que la política o los partidos políticos vuelvan al cauce natural y empiecen a hablar con la gente de otra manera, y generando una convicción en el sentido de que la política puede transformar, esos fenómenos se desinflan. Bueno, y yendo a lo que es la situación local, desde que Ismael Passaglia en 2015, después de la derrota a nivel provincial y nacional de lo que fue el Frente para la Victoria, dejó el espacio y pasó a formar parte de Cambiemos, no hubo quizá una oposición, o digamos desde el peronismo no hubo una oposición fuerte en lo que es la ciudad de San Nicolás. ¿Por qué crees que debe gestarse esta alternativa y cómo se debe gestar? Sí, la derrota del 2015 tuvo un impacto muy potente para el justicialismo y para el Frente de Todos. Se suma a ello la desaparición física de José María Díaz Bancalari, que era el líder natural del movimiento local. Entonces entramos en una especie de dispersión o de crisis que recién a partir del año pasado entiendo que se empiezan a dar señales de que volvemos a transitar un camino de organización política, en el marco de una lista de unidad que se conformó en el Partido Justicialista, donde están representados todos los espacios, y es como un paraguas, una cobertura para todos los militantes y para todos aquellos que sienten ganas de participar, ¿no? De hecho, hay reuniones periódicas. Todos los precandidatos de alguna manera estamos vinculados al partido, hacemos reuniones, así que bien, yo creo que estamos volviendo a fortalecernos como partido político, como frente, ¿no?
Hablabas de todos los precandidatos. En el 2021 la estrategia para la elección de medio término fue una gran paso donde había, si no me equivoco, 5 candidatos del Frente de Todos. ¿Cuál va a ser la estrategia este año? ¿Se va a buscar una lista de unidad o va a haber de vuelta una gran paso? No, estamos trabajando en una lista de unidad. Todos coincidimos en que no puede suceder lo mismo que la última elección, la última paso, donde hubo 5 listas, donde el voto se dispersó y evidentemente no fue muy buena la experiencia por el resultado posterior, ¿no? Entonces se está trabajando desde hace bastante tiempo dentro del paraguas de lo que te decía antes del PJ, del Partido Peronista, Justicialista, en acercar a las partes en el marco de la necesidad de conformar esa unidad y llegar a una elección donde haya 2 listas, ponele, una lista. Difícil, pero ponele 2 listas, no 5 listas como la vez pasada. Estamos trabajando mucho en eso, inclusive hablando entre los precandidatos con los que estamos en muy buena relación y muy buenos términos. Muy bien, y en cuanto a lo que es el oficialismo en la ciudad, ¿qué crees? ¿Cómo ves la gestión, digamos, del pasaglismo quizá en la ciudad de San Nicolás? ¿Y qué crees que podría aportar de nuevo tu espacio si es que llegaran a hacerse de la intendencia? A ver, la gestión, tal como vos contabas hoy, el pasaglismo a partir de 2017 pasa del Partido Justicialista o del Frente de Todos a Juntos por el Cambio, es decir, se cruza de vereda y pasa a tener una política que, digamos, de alguna manera se apoya en la obra pública, pero que deja de lado otra serie de cuestiones que tienen que ver con el nicoleño y la nicoleña, ¿no? El tema de la inseguridad hoy es un tema que nos afecta a todos y no vemos que el municipio tome alguna medida al respecto cuando tiene herramientas y competencias como para hacerlo. Cuando se plantea una movilización o un reclamo general, como fueron los chicos de Pedido Ya, o la gente de Conesa, la gente de Rojo, la gente de Barrio del Carmen, la gente de Barrio Zona Norte, que se juntan porque ya están saturados de que... Hoy estaba leyendo que a un abuelo en Gareto, a un jubilado en Gareto, le roban 4 veces en un mes. Es una locura. No se puede vivir de esta manera. No se puede. Y en ese marco no vemos que el intendente tome medida alguna. Es decir, se saca el problema de encima, plantea que es un problema de la provincia, cuando en realidad es un tema de una actividad complementaria, es decir, conjunta. No es la provincia sola. El municipio puede y tiene las competencias y las facultades para hacerlo. Puede, no lo hace. Ese es un tema, perdón. Sí. El tema de salud es otro. El tema del boleto, que ahora creo que se va a 140 pesos, es otro. Y si hay un montón de temas, más allá de la obra pública, por eso digo que no es todo obra pública, hay una ciudadanía, hay un ser humano, hay un nicoleño, hay un vecino y vecina que está demandando otras soluciones y otras respuestas. ¿Crees que sería más fácil si ahora gobernar al Frente de Todos teniendo a Kicillof como gobernador dentro del mismo espacio, o crees que es lo mismo que Kicillof no tiene preferencia por los intendentes de su partido? Mira, el otro día yo hice una estadística respecto de los delitos que se denuncian, ¿no? Entonces, tomamos 2 o 3 casos de municipios del Frente de Todos y 2 o 3 casos de municipios que hoy gobiernan Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Azul, Trenquelauquen, Junín. En todos los casos, ese muestreo que hicimos, en todos los casos San Nicolás supera a todos estos municipios, sean propios, digamos, del propio partido o de otro espacio, en el índice de denuncia de delitos en un 30%, en un 40%, Trenquelauquen en un 90%, Zárate, Campana, que yo pensaba que al estar cerca del conurbano tenía un índice delictual o delictivo mayor, no es así. Entonces eso te muestra que no es por un tema de color político que uno resuelve los problemas, es un tema de gestión, es un tema de ponerse al frente del problema y dar soluciones al vecino y a la vecina. Por eso digo, Kicillof le da o le transfiere el mismo dinero a todos. El tema es vos qué haces con ese dinero o qué haces con el dinero de las tasas exorbitantes que pagás. Es decir, por ejemplo, ¿construís hospitales con la tasa que me cobran a mí y al resto de los vecinos y vecinas y automáticamente se los cedes a un privado? ¿Cuál es la decisión política en la que el vecino y la vecina participan y de alguna manera es escuchado sobre las necesidades que tiene? No puedo yo en forma autoritaria y soberana decidir qué es lo mejor para el barrio del Carmen o qué es lo mejor para el barrio 25 de Mayo. Hay que escuchar al vecino.
Y el vecino te dice, mira, está todo barro, pero yo a la playa no puedo ir porque me sale una fortuna de plata. Y no me arreglan la placita. Y la placita, los chicos no tienen luz para jugar a la noche. O no me mantienen la plaza, la canchita de fútbol. Entonces, digo, está todo bien con la obra pública. Porque ahora, esta semana creo, se publicó una licitación por 350 millones de pesos para arreglar plaza. Está bien, está perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con la inseguridad? ¿Qué hacemos con la salud? Que los dispensarios cierran. No hay respuesta por parte del intendente en ese sentido. Nosotros vamos a ponernos al frente de los problemas, a sentarnos con los vecinos, a escucharlos, a ser empáticos con los vecinos y vecinas y resolver los problemas del día a día. Me hablabas de obra pública, de salud, de seguridad. Quiero que hablemos un poco de lo que son tus propuestas para lo que sería San Nicolás si fueses intendente. Uno de los temas más polémicos de las últimas semanas fue el tema de IOMA, donde los empleados municipales dejaron de pertenecer a la Mutual Provincial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Antes de introducirme en eso, me gustaría decir que la San Nicolás que yo quiero es una San Nicolás digamos, que de alguna manera todos nos sintamos orgullosos de ser nicoleño y nicoleña, es decir, que valore su historia, que valore sus personas, digamos, sus personajes de la cultura, de la política, de la justicia, de la medicina, de la salud, como en algún momento fue, y que, digamos, de alguna manera reflotemos esa historia. Yo la vez pasada decía, yo no puedo entender que el estadio municipal no se llame Enrique Omar Sívori o Gato Pagnanini, o una tribuna se llame de tal o cual manera, o que el circuito, con todo el respeto que le tengo al Flaco Traverso por su trayectoria, no se llame Faraoni u otros nombres de la historia del automovilismo local, digamos, que son realmente valorables y que hacen digamos, de un patrimonio cultural local que hoy se pretende olvidar. Entonces, digo, quiero sentirme orgulloso, que todos nos sintamos orgullosos de San Nicolás, más allá de que esté linda. Es decir, quiero que San Nicolás vuelva a tener esa preponderancia a nivel nacional y provincial que tuvo y que hoy no tiene. Bueno, ahora volviendo al tema de la propuesta en sí, respecto de lo que me decís del IOMA, yo creo que, digamos, me parece que fue una medida más política que otra cosa. No es la solución, entre comillas, de que IOMA deje de prestar el servicio. Lo que sí hay que hacer es que las empresas estatales o las obras sociales estatales sean eficientes. Es decir, hay que trabajar en eso y gestionarlo. Pero no es un plumazo, hoy, mañana lo sacamos los muchachos y lo dejamos sin cobertura social. Y de hecho, entiendo que hay una encuesta que se hizo para todos los afiliados de IOMA del municipio, donde ninguno o la mayor parte está en desacuerdo con la medida. O sea que no va a prosperar. Lo que se tendría que haber hecho al principio, es decir, una encuesta de satisfacción o de que la gente diga qué quiere hacer realmente, se hizo después. Se hizo al revés. Una falta de planificación absoluta. Bien, y siguiendo con lo que es el tema de salud, la concesión del manejo del hospital de zona oeste al Grupo Oroño. Un poco lo que te dije antes. Yo digo, el tema de la recaudación del municipio a partir de tasas que son exorbitantes no autoriza al Poder Ejecutivo en forma autoritaria a decidir qué hacer y qué no hacer, o cómo hacerlo y a quién dárselo. Es decir, se hizo un hospital a través de ingresos municipales del vecino y de la vecina y automáticamente se lo cede a un privado para que preste un servicio que es rentado. No es un servicio gratuito, no es de administración pública municipal y provincial. Lo va a explotar el Grupo Oroño, que es un grupo privado, y que te va a cobrar en base a la obra social que tenga lo que corresponde. Es decir, no es la solución al problema de salud tampoco. El problema de salud o la salud pública tiene que ser completo, es decir, vos podés tener ese hospital administrado por un privado que no nos va a servir o va a servir muy poco, porque ni siquiera tiene un horario de 24 horas, creo que a las 9 ya no tenés más prestaciones. El tema es, si cerrás los dispensarios de los centros de atención primaria, creyendo que la concesión al Grupo Oroño de un hospital te va a resolver el problema de salud, estamos equivocados. Es decir, hay una política de salud que es errónea. Yo siempre tomo el ejemplo de Santa Fe y de Rosario, donde tenés 3 niveles de atención. Un centro de atención primaria, donde se resuelven los problemas, digamos, de no tanta complejidad, básicos.
y donde además de eso hay un seguimiento de otras problemáticas, no solamente la atención sanitaria o la atención de salud, hay problemas de adicciones, trámites y demás. Entonces, un centro de atención primaria, un centro de mediana complejidad y un centro de alta complejidad. Pero ¿qué pasa? Para eso tenés que invertir. Rosario creo que tiene más de un 30% de su presupuesto invertido en salud. Y es inversión, no es gasto, es inversión. Entonces, hay una diferencia de criterios en la gestión. Nosotros pretendemos una gestión pública orientada al vecino y a la vecina, no una gestión municipal gerencial del recurso que el municipio tiene, empresarial. Privatizamos todo, porque también el estadio va a ser explotado por no sé quién, el teatro, el circuito, el cementerio, y nadie sabe lo que salió del estadio, pero no salió menos de 5 millones, 6 millones, 8 millones de dólares, no sé, hay que hacer un número, pero digo, semejante inversión, para que ni siquiera el nicoleño ni la nicoleña la pueda aprovechar, me parece que es una falta de planificación y una falta de decisión adecuada acerca de cómo manejar los recursos del Estado municipal. Me hablabas de Rosario y quizá el mayor denominador común entre Rosario y San Nicolás sea el acechante problema de seguridad en el que vos estás muy involucrado, quizás el tema digamos, en el que más involucrado estás, en el que más se te puede ver hablando en tus redes sociales. ¿Qué harías para resolver este problema que tiene tan preocupados a los vecinos de San Nicolás? El primer tema es tomar la decisión y ponerse al frente del problema. Es decir, hacerse cargo del problema, hacerse responsable del problema. Lo primero es armar una buena mesa, una mesa amplia, donde tengas a la Fiscalía, al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, a la Policía y a un montón de personas que tienen que ver con la seguridad, llámale comisiones barriales, colectivos que tienen que ver con el acompañamiento de víctimas, colegios de abogados, es decir, una mesa amplia donde todos nos sentemos a resolver el problema y a tomar decisiones. Primer punto, es decir, cada uno que se haga cargo de lo que le corresponde por sus competencias. Es decir, los fiscales, los jueces por el otro, la policía por el otro lado. Y el poder municipal y la municipalidad, lo que te decía un poquito antes, en el marco de las normativas que hay vigentes, que las aplique. Es decir, el municipio tiene competencias e injerencia en la designación del comisario o del nexo que hay con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Determina y desarrolla el plan de seguridad local porque es quien conoce el territorio. Entonces, lo arma el plan y lo presenta. Y después supervisa el funcionamiento de la policía, es decir, en el rol que tiene que tener, de prevención, de persecución y demás. Pero aparte de eso, es decir, tenés un centro de monitoreo con 900 y pico de cámaras, de las cuales no andan muchas o muchísimas. En el centro de monitoreo no tenés la cantidad de personal como para que eso pueda funcionar adecuadamente y que al momento en que se está cometiendo el delito, automáticamente el que está en el centro de monitoreo llame a la policía, o si es un problema de seguridad vial, llame a bomberos. Entonces, eso no está funcionando. No está funcionando. Hay que refuncionalizar, hay que volver a que ese centro de monitoreo cumpla con la función para la que fue construido. Eso es un punto, centro de monitoreo. Y aparte para que no solamente sirva para hacer multas con el mero afán recaudatorio, ¿no? Eso no es la finalidad primaria. Después tenés, el involucrarte con la policía local, con el comisario, en las reuniones periódicas, con los concejales. Me olvidé de sentar a la mesa a los concejales, fundamental, ¿no? Hacer reuniones periódicas, fijar políticas, políticas por resultados. El mapa del delito también es una herramienta que te permite saber cuáles son las zonas calientes, en qué momento se cometen la mayor cantidad de delitos, a dónde tenés que fortalecer en determinado horario. Hay municipios que han utilizado el mapa del delito con otras herramientas y han bajado considerablemente los índices delictivos. Entonces, hay un montón de cosas para realizar. Hay sistemas de alarma, es decir, hay municipios que te dan en forma gratuita, no son botones antipánicos, son como alarmas, ¿no? Donde vos tenés con teléfono, con WhatsApp, con mensajes de texto, la posibilidad de ante un hecho automáticamente comunicarte al centro de monitoreo, que el centro de monitoreo tome la denuncia y automáticamente alguien vaya a resolver el problema. No sucede hoy.
Bien, y Megáforo, bueno, la idiosincrasia de este medio es, digamos, ser jóvenes. La mayoría de los integrantes del equipo vamos a la escuela. En mi caso, estoy en el último año de la secundaria y seguramente el año que viene, para estudiar mi carrera universitaria, me tenga que ir a más de 200, 300 kilómetros de la ciudad en la que nací. Tengo mi familia, mis amigos y donde, digamos, fui comenzando todo lo que es mi carrera como persona, mi desarrollo personal. ¿Cómo crees que se podría resolver esta problemática con lo que tiene que ver con la educación para que los jóvenes no tengan que dejar la ciudad en la que nacieron y en la que están arraigados? Mira, uno nota que hay un abismo entre el colegio secundario y la capacitación terciaria o universitaria o el mercado laboral. Es decir, lo que uno ve es que el chico ya en el último periodo del colegio secundario no tiene la oferta educativa a nivel local que yo considero que es posible traerla. Es decir, que San Nicolás hoy no tenga una universidad o centros terciarios de capacitación que brinden mayores oportunidades de oferta educativa. La verdad que me sorprende cuando ciudades como Junín o Pergamino, Junín tienen universidades nacionales realmente importantes, con carreras que tienen que ver con la zona, es decir, con su, digamos, la parte agrícola ganadera, muy orientada hacia lo que la ciudad o el partido posee. Bueno, acá debiéramos apuntar a algo parecido. Universidades, centros de especialización muy particulares. Nosotros trabajamos en un centro de especialización en energía, ¿no? Un centro de especialización, investigación y capacitación en energía. Bueno, es decir, hay que estudiar, hay que traer investigadores, hay que, digamos, radicar investigadores. Es fundamental que San Nicolás tenga investigadores. No los tenemos muy poco a través de algún convenio que UTN ha hecho con el CONICET, en lo que de alguna manera hemos estado involucrados. Digamos, pero es la única experiencia de traer investigadores que aporten de alguna manera soluciones a futuro. Es decir, investigadores más el aporte local de chicos realmente con las ganas y la capacidad para hacerlo. Y hablábamos de la obra pública también, que quizá es la mayor fortaleza, si así se quiere llamar, de lo que es el gobierno local de San Nicolás. ¿Crees que el municipio es eficiente en la construcción de la obra pública? Dos cosas. Una gestión no pasa solamente por la obra pública, lo dije al principio, porque si fuera así, contratemos un estudio de arquitecto, un estudio de ingeniero y se resuelve todo. Y se resuelve el problema. Es decir, la gestión municipal no es solamente obra pública. No es crítica de la obra pública, pero no es solamente obra pública. Hay un montón de falencias que, digamos, las que estuvimos charlando: seguridad, educación, salud, jóvenes, juventudes, no sé, un deporte, digamos, porque tampoco tenemos centros de deporte de alto rendimiento que deberíamos tener. Tenemos un estadio. Hay un ejemplo de Barcelona que realmente es muy, muy bueno, para que otro día lo charlemos, pero dentro del estadio municipal de Barcelona están conformando toda una serie de pequeñas empresas vinculadas al deporte, pero que tienen que ver con lo moderno de la ciencia y la tecnología, aplicaciones, y además hacen un centro de alto rendimiento, como si fuera el CENAR, pero es un CENAR más una incubadora de empresas. Me parece un proyecto espectacular. Nosotros tenemos el estadio ahí que, bueno, de vez en cuando juega un partido de la Copa Argentina. Vos me preguntás si la obra es eficiente, y yo te diría que no. Mirá, te doy dos ejemplos. El ejemplo de la escalinata de la bajada de Belgrano. No sé si son chicos ustedes, pero hubo una época en que se rompió todo. Hicimos una escalera con rampa para discapacitados, digamos, que funcionó durante bastante tiempo. Eso ahora se destrozó todo y volvió, entre comillas, a su estado anterior. Y eso me da la pauta de que no hay una planificación, no hay una decisión a futuro, o digamos que trascienda en el tiempo, sino que a los 3 años rompemos todo y lo volvemos a hacer. No es eficiente eso. O que hagamos un puente sin tener en cuenta, por ejemplo, que el río, la media del río es 2 metros y pico, y nosotros hacemos un puente que cuando sube el río la ambulancia no puede pasar. Entonces no es eficiente. No es eficiente, evidentemente. Todo el mundo te dice no, que hicieron la plaza y la volvieron a hacer, o que la verdad que uno no está en todas las obras, pero sí te doy 2 o 3 cosas que te ejemplifican que la obra no es eficiente.
Y saliendo del tema quizá de las propuestas y yendo a lo que vas a hacer en estas últimas semanas antes del cierre de listas, ¿en qué te querés enfocar en este tiempo que queda? No, en tratar de transmitir las propuestas de uno, recorriendo los barrios. Hoy vamos a hacer un par de recorridas. Vamos a entregar útiles de una colecta que hemos hecho en barrios donde realmente hay una crisis económica muy grave. Y por supuesto que también, bueno, realizando jornadas. Por ejemplo, tenemos organizado una jornada sobre temática de discapacidad e inclusión para el 13 de mayo, que es un colectivo que realmente no está siendo apoyado, es decir, es mucho esfuerzo individual. Así que estamos tratando de darle un impulso con referentes de distintos espacios. Esto no es partidario, sino que es, digamos, tratar de aportar desde cada uno de su lugar en diferentes problemáticas. Después hay chicos que están organizando una jornada de freestyle, de estas batallas que se arman para fines de mayo, así que eso creo que va a estar bueno también. Y bueno, eso, caminando un poco, hablando con el vecino y con la vecina, tratando de... Ayer estuvimos en Barrio 25 de Mayo, donde tienen una serie de problemas que seguramente vamos a poder resolverles, o por lo menos colaborar en esa resolución. Y eso, es el día a día, es decir... Y no es tampoco, quiero aclarar esto, no es tampoco un tema de una campaña electoral o un momento electoral. Yo soy abogado hace un montón y un montón de trabajos son gratuitos, es decir, yo asesoro a organismos de personas con discapacidad desde hace años en forma gratuita, tratando de colaborar desde cada uno de su lugar, o con organizaciones barriales, así que tratando siempre de poder brindar una ayuda a quien lo necesite. Bueno, hoy hablamos de un montón de problemáticas, hablamos de lo que es la discapacidad, hablamos de lo que es las cuestiones de juventudes, de deporte, cuestiones más sociales. En San Nicolás hay un montón de organizaciones, digamos, que se encargan de distintos temas. ¿Qué rol cumplirían estas organizaciones sociales, fundaciones, en lo que sería tu gobierno? No, hay que tener un vínculo, por lo menos yo, digamos, los convocaría a todos, según sector, según temática y demás, convocaría a todo el mundo para hacer mesas de trabajo y tratar desde el gobierno de articular políticas que resuelvan las situaciones que se le estén presentando. O escucharlos, mínimamente escucharlos, porque hoy pasa que hay un montón de organizaciones que tienen un montón de proyectos, pero la gestión municipal no los escucha. Es decir, los movimientos sociales, si me habla de movimientos sociales, digamos, tienen un rol o han tenido un rol en estas épocas de crisis realmente preponderante, con un trabajo en el territorio que es súper valorable y seguramente será un actor importante en la gestión que nosotros llevemos adelante. Bien, y si estuvieses ahí sentado y acá atrás mío estuviese toda la dirigencia política de San Nicolás, de todos los colores políticos, ¿qué les dirías? Que con la mayoría nos conocemos, es decir, los que tenemos ya años, nos conocemos y sabemos bien que de alguna manera todos pretendemos lo mejor para San Nicolás. Hay visiones y matices que por ahí le dan una mayor preponderancia a la obra pública, cuando en realidad nosotros pretendemos que el vecino y la vecina, cada vecino, cada nicoleño y nicoleña esté incluido en el sistema, y no dejar compartimentos estancos porque hay mayor caudal o menor caudal de votos. Es decir, yo creo que nos tenemos que sentar todos en una mesa y decir, bueno, San Nicolás tiene que ser la ciudad que se destaque, pero no solamente porque hoy está linda, sino que se destaque por sus valores, por sus jóvenes, por sus profesionales, por sus empresarios. Todos tienen que tener el impulso de parte de la gestión municipal para que eso ocurra. Y a los vecinos y las vecinas de la ciudad también, ¿qué les dirías a ellos? También que vamos a hacer un gobierno municipal de puertas abiertas. Vamos a trabajar en una agenda donde podamos escuchar a todos los vecinos y donde podamos resolver los problemas. Es decir, vamos a hacer un municipio de puertas abiertas. Eso desde ya. Bueno, y esta es la pregunta con la que yo cierro todas mis entrevistas. Me gustaría si la podés hacer mirando la cámara y hablándole a todos los oyentes jóvenes de este espacio. ¿Qué les dirías a los jóvenes? ¿Por qué crees que la juventud debe ser protagonista en todos los ámbitos que pueden haber en la ciudad? Yo creo que, digamos, ustedes son la esperanza, es decir, por eso que nuestro espacio apuesta a la juventud, va a apostar a la juventud.
tiene que tener un rol preponderante. Yo siempre doy como ejemplo las películas que ahora ha tenido un éxito importante, que es Argentina 1985, donde evidentemente para llegar digamos, a obtener el mejor resultado es necesario el complemento de la juventud con la experiencia. Ese proceso, lo que pasó en esa película, que es, digamos, el reflejo de la historia, no hubiese sido posible sin el ímpetu, el impulso y el laburo de los jóvenes. Y yo quiero que trabajemos de esa manera. Y va a pasar. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos.